Entonces, vamos a comprender un poco más lo que son las enseñanzas del venerable maestro Samael Aupeor, y vamos a tratar de comprender de que si nosotros no hacemos algo por liberar esta alma del pecado, entonces nosotros estaremos sometidos estaremos sometidos dentro de unas leyes. Para aquellos que no lo saben, nosotros aquí en la tierra, dentro de este mesocosmo, dentro de este planeta Tierra, nosotros estamos regidos por 48 leyes mecánicas que hacen la vida de cada uno de nosotros más difícil, más dolorosa. Dentro de la dosis, dentro del Centro Nael, a través de las conferencias de Cámara A, vamos estudiando unas de esas 48 leyes. Y precisamente en la conferencia de hoy vamos a estudiar lo que es, o vamos a comprender lo que es la evolución y la involución. Para comprender este tema, amigos, debemos saber o debemos entender de que todo está regido por la ley de los opuestos o por la ley de los contrarios. O sea, el mundo es dual. En el mismo universo existe una dualidad. Y si no existiera esa dualidad, el mundo no fuera mundo y el universo no fuese universo. Entonces, toda la naturaleza, como digo, está regido por la ley de los contrarios. Si nosotros miramos, por ejemplo, la luz, su opuesto está las tinieblas. Si nosotros miramos, por ejemplo, lo que es el día, su opuesto es la noche. Si nosotros miramos, por ejemplo, el sol, su opuesto es la luna. Si nosotros miramos el hombre, el opuesto es la mujer. Si nosotros miramos dentro del campo espiritual, dentro de ciertas fuerzas divinas, encontramos, por ejemplo, como al Cristo como máximo exponente de la luz. Pero su opuesto encontramos como a Yahvé, como máximo exponente de las tinieblas. Entonces, todo en la naturaleza en sí, todo está regido por esta ley de los contrarios. Por eso es que dentro de la conferencia de evolución e involución, estas dos leyes, dentro de la mecanicidad de cada uno de nosotros, se presentan la una acompañada de la otra. Evolución, si lo buscamos a nivel académico, igual significa avance, progreso, hacia adelante. Evolución quiere decir todo lo contrario. O sea, evolución quiere decir retroceso, degeneración, etc. Ya. Ahora, la naturaleza es sabia y nos da su ejemplo. Dentro de la misma naturaleza se presentan la manifestación de esas dos leyes. Es más, dentro del mismo proceso del nacer y del crecer de cada uno de nosotros o de cada uno de los seres vivos, está latente el proceso evolutivo e involutivo dentro de la naturaleza. Nosotros nacemos como una simple criatura y posiblemente somos de pronto emitimos de pronto una luz, una felicidad, o sea, donde hay un niño hay felicidad, todo es amor, etc. Pero ya dentro del pasar, dentro del aspecto evolutivo de cada uno de nosotros, vamos creciendo, nos convertimos en adolescentes, pero hay veces cometemos errores, se meten a los vicios, caen en la degeneración, caen en la prostitución, caen en la morbosidad, etc. Y empieza su etapa adulta y llega un momento en que hay un tope para el proceso evolutivo de nosotros como seres vivos y empezamos a entrar dentro de un proceso evolutivo. Entonces ya de pronto no somos esas personas bellas que teníamos todas las células dentro de un proceso de regeneración, sino que ya empezamos, todas las células empiezan dentro de un proceso en donde el organismo ya pierde la capacidad de producir nuevas células. Entonces ya no es la juventud, ya no es la adolescencia, ya no es la etapa adulta, sino que ya viene la vejez. Ya posiblemente naciste con dientes, te salieron los dientes de hueso, pero ya empiezas a perder los dientes, entonces tienes que usar la chapa, ya empieza el proceso de vejez, que es la involución, o sea, es la manifestación de las dos leyes. Igual si nosotros miramos, por ejemplo, las mismas plantas. Hay más plantas, tú pones una mera semilla y la echas al interior de la tierra, y esa planta, a través de la manifestación de la ley de la evolución, empieza a crecer, a echar sus hojas, a echar sus frutos, pero llega un momento en que el árbol llega a un tope y empieza su proceso evolutivo, y dentro del proceso evolutivo ya no echa tantos frutos, ya se le caen sus hojas, ya se muere y se convierte sencillamente en un leño. O sea, como les decíamos, dentro de la misma existencia se manifiesta la ley de la evolución y de la evolución. Ahora, nosotros debemos entender, amigos,
que cuando nosotros venimos a la faz de la tierra, ahora cuando decimos venimos nos estamos refiriendo como parte física. Vamos a entender de que estamos hablando del alma, de la esencia, de la chispa. O sea, esa esencia, esa chispa divina, virginal, que emana de lo que se llama el absoluto cuando la divinidad manda a poblar o a que surja la vida en los diferentes planetas. Entonces nosotros venimos como unas chispas virginales, como unas chispas divinas, y sencillamente venimos a la existencia. Ahora, para venir a la existencia y llegar a este estado humano, nosotros tenemos que pasar por un proceso evolutivo dentro de diferentes reinos de la naturaleza hasta llegar al estado humano. En el estado humano sencillamente tenemos que hacer conciencia, tenemos que hacer un aprendizaje para alcanzar la perfección espiritual. Por eso es que en el principio, si nosotros analizamos el principio de la existencia y si analizamos las Sagradas Escrituras, que es el libro sagrado de los gnósticos, afirman de que en el principio todos éramos ángeles, o sea, éramos perfectos, no cometíamos errores. Y en un principio nosotros estuvimos con ese estado angélico dentro de la faz de la tierra, que la Biblia lo simboliza como ese Adán y Eva del cual se habla en el Génesis. Que de paso Adán y Eva no es un hombre ni una mujer, sino hacen referencia a una raza que pobló la faz de la tierra. Y como Adán y como Eva teníamos todas las facultades latentes. O sea, podríamos afirmar de que, como dice la Biblia, que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, fuimos creados perfectos. Teníamos la clarividencia, teníamos la telepatía, teníamos todos los poderes latentes, teníamos, o sea, vivíamos, dice la Sagrada Escritura, hablando con la Biblia, que vivíamos en un paraíso terrenal en donde corrían ríos de leche y miel, o sea, todo era felicidad, porque no había la manifestación de la inconsciencia, de la degeneración y de nuestros defectos psicológicos. Pero no supimos pasar lo que llaman la tentación, y al no pasar esa tentación cometimos el error, o cometimos lo que se llama el pecado original. Ahora, ese pecado original del cual hablan las Sagradas Escrituras, desafortunada y desgraciadamente el ser humano lo vive cometiendo. Porque cuando nosotros cometimos el pecado original, fue cuando por primera vez cometimos el error de perder nuestras energías sexuales. Fue cuando cometimos el error de fornicar, de derramar esas energías. De ahí, al nosotros por primera vez perder las energías sexuales, entonces fuimos expulsados de ese paraíso terrenal y quedamos dentro de lo que se llama una cadena de muerte y nacimiento. O sea, entró el dolor, entró el sufrimiento, caímos en la inconsciencia, fuimos cayendo en la degeneración y fuimos cayendo dentro de una cadena de muerte y nacimiento, y se nos asignaron 108 vidas. O sea, 108 veces tenemos la oportunidad de volver a la faz de la tierra en cuerpo físico, sencillamente para ver si así alcanzamos la perfección espiritual. Amigos, si nosotros no nos dedicamos a esa perfección espiritual, a ese estado angélico que tuvimos hace millones de años, si nosotros dentro de las 108 vidas no nos dedicamos a eliminar nuestros defectos, a nacer por segunda vez, a sacrificarnos por la humanidad, entonces nosotros tenemos que descender, tenemos que evolucionar, tenemos que bajar a los diferentes reinos sumergidos de la naturaleza. En otras palabras, tenemos que bajar a los mundos infiernos. Aquí en los mundos infiernos, que es una conferencia aparte, para hacer un pequeño resumen, aquí en los mundos infiernos sencillamente cada uno de nosotros tenemos que pagar la falta y los errores que cometimos durante las 108 vidas, pero a base de dolor, de sufrimiento, de grandes castigos. Si nosotros, después de cumplir las 108 vidas y después de bajar a los mundos infiernos, entonces la chispa, el alma, después de que la han purificado, después de que la naturaleza ha hecho lo que nosotros no quisimos hacer aquí en la faz de la tierra, entonces nosotros como una chispa divina entramos al caos. En el caos somos examinados por lo que se llaman los maestros devas, que son los que se encargan de examinar de que al alma, a la esencia, no le quede ni la más mínima partícula de defecto, o que el alma no quede sin la más mínima partida de esencia o de conciencia embotellada en el ego o en los defectos. Si nosotros, o si la chispa, después de entrar al caos y es revisada por los maestros devas, entonces a esa alma
se conecta a lo que se llama el alma, o sea, a través del cordón de plata, se le conecta al reino mineral. Y es en el reino mineral donde cada uno de nosotros vamos a ir aprendiendo lo relacionado con este reino. O sea, vamos siendo conectados desde unas simples piedras, desde unas simples rocas pequeñas. Aquí en el reino mineral nuestro aprendizaje es bastante corto. O sea, aquí en el reino mineral el tiempo que dura el alma, la esencia conectada a cada uno de los minerales de la naturaleza es bastante corto. Pero dentro de ese proceso va siendo conectada a minerales más densos, más puros y más finos. Ahora, si nosotros miramos, por ejemplo, si analizamos un poquito lo que es la medicina, por ejemplo, los minerales sirven para curar muchas enfermedades, pero no es esa roca, esa piedra en sí. Por ejemplo, uno ve el azufre como tal es un mineral, pero en sí no es la piedra azufre esa como tal que te puede purificar la sangre, que te puede quitar unos paños, sino que en ese azufre hay un elemental conectado, que es el que ha hecho un aprendizaje y es el que puede ayudar a curar de ciertas enfermedades al ser humano. Va siendo conectado a elementales, minerales ya más finos, como el oro, la plata. Ahora, en este reino, para entender a los elementales de la naturaleza, a las almas que son conectadas a los minerales, ellas reciben el nombre de nosmos y pigmeos. Ahora, una persona clarividente, una persona con cierta evidencia, podría ver a estos elementales, que de paso aquí, si nosotros analizamos, y como vemos estos dibujitos acá, si nosotros analizamos, eran los famosos cuentos que les echaban a uno. Uno ve, por ejemplo, la historia de la gente de los pueblos. A mí me gustaban mucho esas historias. Y usted ve cambió, pero es que ahora esas historias se han perdido. O sea, esa enseñanza que estaba a través de los cuentecitos que estaban íntimamente ligadas con esta sabiduría, ya se ha perdido hoy por hoy. O sea, ya hoy en día, ya como hay tanta materialización, las mismas enseñanzas infantiles se han materializado. Pero eso, por ejemplo, bueno, no sé si será que uno es un poquito atrasado, corroncho, qué sé yo, pero anteriormente, como no había tantos aparatos, anteriormente apuradamente había un televisor blanco y negro, teléfono era el que de pronto que tenía plata, y así, o sea, y eso, el televisor es el que estaba más o menos económicamente bien, y blanco y negro era el que más o menos el que podía tener ya. Entonces no había ese ateísmo, o sea, no había esa parte que el ser humano se aparta mucho de la parte espiritual. Entonces, como se aparta de la parte espiritual, el ser humano se va materializando. Entonces, uno veía, por ejemplo, a través de esos cuentos de las hadas madrinas, uno veía, pero era todo esto relacionado a estos elementales. No vamos muy lejos. Por ahí, a través de la televisión, hace unos 15, 20 años atrás, había un programa que se llamaba Los Pitufos. Y uno veía esos enanitos, ahora eso era, ahí detrás de esos cuentos había una pequeña enseñanza. Pero hoy no. Ya hoy hablan de los Teletubbies, hablan de Dragon Ball Z, hablan de una cantidad de muñecos totalmente degenerados y diabólicos que no enseñan ningún principio espiritual. Entonces, amigos, dentro de este reino, como le digo, nuestro aprendizaje es corto, y ya cuando el alma ha terminado, sea, de aprender dentro del reino mineral, cuando ya es examinada, cuando realmente ya ha hecho su curso dentro de este reino de naturaleza, entonces los maestros devas, se abren las puertas atómicas de la naturaleza, y los maestros devas conectan a esa alma, a esa esencia que estaba conectada a un mineral, la conectan al reino vegetal. Y es cuando nosotros, digo nosotros porque somos las mismas almas, Dios no es que esté creando almas a cada rato, somos los mismos desde el principio de los tiempos. Entonces, aquí en este reino de la naturaleza, en el reino vegetal, el alma, o sea, es conectada por su cordón de plata y empieza un proceso de aprendizaje. Vean las plantas, esas plantas tienen vida porque hay un elemental. Ahora, el elemental no está metido dentro del árbol, porque es que el elemental toma varias formas. Puede aparecer como un niño, puede aparecer como un ángel. Una persona con clarividencia podría ver los elementales de las plantas. Ese podemos decir es la casa, pero el elemental no está ahí metido. Él está conectado a la planta, que es muy distinto. Entonces, ahí dentro de esas plantas, en las plantas, o sea, está conectada una alma que está haciendo un proceso de aprendizaje.
O sea, está aprendiendo dentro del reino vegetal toda la sabiduría. Porque es que la sabiduría está en la naturaleza, amigos. La sabiduría no está, la sabiduría del ser humano no la aprende a través de colegios y universidades. La sabiduría está en la naturaleza. Y por eso hay personas que nunca han ido a un plantel educativo, pero están compenetrados con la naturaleza y por eso obtienen una sabiduría. Uno ve, por ejemplo, esos campesinos que no saben ni la hoja redonda. Uno ve esos campesinos que andan dentro de la naturaleza. Ellos saben cuándo va a llover. Ellos saben, adquieren una sabiduría de la misma naturaleza. Entonces, aquí dentro de este proceso, y como hay un elemental, o sea, lo ideal, estimados amigos, que nosotros como seres humanos tratáramos bien a las plantas. Fíjense ustedes que el ser humano las plantas no las trata bien. Fíjense que muchas veces nosotros, dentro de nuestra arrogancia, dentro de nuestra ignorancia, muchas veces cogemos, pavimentan las calles, pavimentan la terraza, pavimentan el patio y no dejan ni un espacio de tierra siquiera para sembrar un arbolito. Ahora, eso es lo que hace que mete más calor a la naturaleza. Y en estas ciudades calientes es donde la gente debería tener más la tendencia a sembrar plantas y plantas. Entonces, dentro de esto, dentro del reino de la naturaleza, esas plantas, como le hemos dicho, ya reciben el nombre de elementales. Y el ser humano debería tratarlas bien. Vea, uno a las plantas debe. Es más, si tú puedes hablarles, háblales. Yo no sé, yo conozco, hay gente, bueno, no gente, y personas también. Y personas porque me gustan las plantas. A mí me gustan las plantas y eso por ahí, desde hace 4 días, 5 días estaba por allá arriba, por allá por la 90, por Villa Carolina más o menos ya. Que venía en mi moto y de pronto hay un solar ahí y una planta tirada y un cactus que se llama bueno, no recuerdo el nombre ahora mismo, un cactus muy bonito ya, pero tirado ahí. Yo no sé si me dicen loco o no. Yo paré mi moto, cogí mi plantica, la marqué, el cactus tiene espinas. La amarré con una pitica y me la llevé para la casa. Ahí la tengo. Ya. O sea, las plantas hay que tratarlas con cariño, hay que echarle sus agüitas, hay que hablarle porque ellas tienen una sensibilidad. Ellas sienten como nosotros. Lo que pasa es que como ellas no pueden expresar al lenguaje que tenemos nosotros, porque qué tal si las plantas hablaran, mejor dicho, de ellas, échame agua, dijeran por lo menos. O sea, hay gente que les duele echarle un poquito de agua a las pobres maticas. Vea, ellas tienen tanta sensibilidad que cuando una persona está cargada de emociones negativas, que cuando una persona trata mal a las plantas, ellas lo perciben. Y se han hecho ciertos estudios. Se han hecho estudios en donde a las plantas se le han colocado unos sensores y las han metido en un laboratorio. Entra una persona que antes de entrar a ese laboratorio coge las plantas, las maldice, las grita, les pega, etc. Y cuando entra al laboratorio, las plantas parece que se les alterara. O sea, parece que se altera, mejor dicho, que empiezan los sensores a demostrar la alteración, o sea, la sensibilidad que producen. Y después coge una persona que trata bien a las plantas, les habla con cariño, ya, le dice cuándo vas a florecer, etc. Y cuando entra, entonces los sensores demuestran o denotan lo que se llama una armonía. O sea, hay un equilibrio, algo así para entender. Entonces eso es algo perfecto, amigo. Pero si nosotros muchas veces cogemos las pobres maticas, y a veces coge la gente y le echa una cantidad de fertilizante porque es que quiere que la mata florezca. Las maticas florecen en su tiempo y en su hora. La naturaleza es sabia y nos da su ejemplo. La naturaleza nos da saltos. Pero cogen a las pobres maticas, le echan fertilizante porque quieren que florezcan a la fuerza. Vea, si uno supiera la sabiduría que tienen esas plantas, uno ve, por ejemplo, los árboles frutales. Porque es que en la quinta dimensión de naturaleza existen los templos, los naranjales. Entonces ahí el alma, la esencia, hace su aprendizaje dentro de esos templos, los naranjales. El maestro Samael afirma de que existen los templos de la hierbabuena, existen los templos de la menta. O sea, cada familia de cada planta hay un templo en la parte interna en donde los elementales están aprendiendo. ¿Tú crees que eso es esa maravilla que tienen, por ejemplo, los árboles a través de sus elementales, de coger y extraer del suelo de la tierra la cantidad de componentes para transformarlos, llevarlos a través de su savia y después transformarlos en frutas para que nosotros nos alimentemos? O sea, hay una sabiduría perfecta, estimados amigos. Si el ser humano aprendiera a leer en la naturaleza, el ser humano se convirtiera en un sabio. Pero el ser humano ha dejado de aprender en la obra de Dios, o sea, en la naturaleza. Entonces, dentro de esto acá, esta alma, como les decía ahora, nosotros aquí vamos haciendo un aprendizaje. Existen los templos, los árboles frutales,
existen, por ejemplo, los templos de las plantas medicinales, porque ellas tienen el poder de curar. Vea, tú sabes lo que es el poder que tiene, por ejemplo, la papa. Tú sabes que cuando tengas un problema de gastritis, en vez de buscar un omeprazol, en vez de buscar un antiácido, en vez de buscar una milanta, si tú supieras de que en ese elemental que está conectado a esa planta de papa, ella tiene una sabiduría que tú nada más con coger una papa, rallarla, exprimirla y tomarte ese zumo, te va a curar la gastritis. O sea, es algo perfecto, estimados amigos. Uno ve, por ejemplo, la sabiduría que tiene la sábila. La sábila tiene la capacidad de regenerar las células. Por eso una persona, aunque tenga cáncer o X enfermedad, si empieza a utilizar una sábila, y si Dios lo permite, se curaría de las enfermedades que esté padeciendo en estos momentos. Pero no es la sábila en sí, sino que es el elemental que ayuda a la curación de nuestras enfermedades. Por eso nosotros analizamos, y por eso, por ejemplo, tú tienes gripa, tú vas allá al mercado y te compras 2.000 pesos de eucalipto. El eucalipto es de clima frío, imposible que aquí va a estar verde, te lo entregan seco. Hay un cadáver prácticamente ya, pero hay un elemental. Y ese eucalipto seco tú lo puedes coger, lo hierves, te lo tomas y te quita la gripa. Pero es en sí el elemental el que está actuando en esos momentos. Por eso dentro de los estudios gnósticos, por eso es que los discípulos gnósticos y aquellas personas que quieran saber esta ciencia, por eso es que nosotros hablamos y enseñamos lo que se llama la elementoterapia. O sea, el discípulo gnóstico aprende a trabajar con esos elementales. Y como le decía, cualquier clarividente, compañero, puede ver un elemental. Vea, yo al frente de la casa hay una niña, porque es que los niños hasta cierta edad son clarividentes. O sea, ellos pueden ver lo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. Y los niños hasta cierta edad, ellos pueden ver. Ahora, si traen unas capacidades espirituales mucho mejor, entonces ellos pueden ver elemental. Entonces ellos a veces cuando se asustan, los padres no saben, entonces saben, no, que para el psiquiatra, para el psicólogo, no, déjalo quieto, que ellos. Entonces, al frente de una niñita, ella como que tiene cierta clarividencia, cierta evidencia. Es una niñita, 7 años escasamente. Lo sé por una historia que me dio la mamá. Ya, entonces, ¿qué día llegó a la casa? Ellos llegan allá a pedir pan, la senté en una silla, porque quería un pan. Yo, bueno, te voy a dar un pan, pero espérate ahí. Siéntate ahí, le dije. Quédate quieta. Ella se quedó así. Le dije, respira. Suelta. O sea, le estaba haciendo una sesión de relajación, que eso lo puede hacer cualquiera. Respira, suelta. Respira, suelta. Ahora quédate quietecita, quietecita. Le dije, quédate quietecita, quietecita, quietecita. Visualiza el palo que está frente a tu casa. Imagínalo, visualízalo ya con la imaginación. Un palo de guayaba. Quédate mirando ese palo, le estaba diciendo. Abre los ojos. ¿Qué viste? Le dije. Ay, sí, vi un angelito, así, pero en su lenguaje ya, ellos no saben. Un angelito así con unas hojitas en la cabeza. ¿Y qué te decía? No, que él sirve para alimentarse. Ya, pero ellos pueden ver lo que le quiere decir. O sea, cualquier niño y cualquier persona con creencia podría ver los elementales. Aquí hay un caso curioso. Aquí había una muchacha que venía al centro Anael. La niñita tenía la capacidad de ver los elementales de la naturaleza. Afortunadamente vino acá y afortunadamente le dijeron que eso no es nada del otro mundo, porque ya la iban a llevar para el psiquiatra. Y si la llevan para el psiquiatra, mi hermanito, se la llevan por delante, porque empiezan a dar una cantidad de medicamentos y hasta ahí llegan. Le atrofian sus capacidades espirituales y le dañan la parte física. O sea, el problema de la ciencia materialista, el problema de los científicos cuando niegan todas estas enseñanzas. Entonces, ella... la mamá como que le tenía una matica, si no estoy mal, de orégano. Entonces ella con la matica de orégano, tú la veías ella hablando con la matica y tal. Ella no es que esté loca, ella está hablando con un elemental. Entonces la mamá quería apoyó y le regaló la mata de orégano. ¿Y para qué fue eso? Empieza la niñita, mejor dicho, a llorar. Y mi amiguita, y otra mi amiguita, y mi amiguita. Entonces la mamá le trajo otra matica. Esa no es mi amiguita, yo quiero la que... Dice, se metió un lío la pobre señora. Después mira, pues esa es tu amiguita, le mostró una matica de cayaquito morado, que también le llaman chingamochila, esa que tú echas
en agua y da el agua roja, morada, y esa plantica sirve para los riñones de paso, desinflama ya. Entonces, no, mira, aquí está esta matica, no, esa no me gusta. Ay, ¿pero por qué? No, porque es que esa cuando la arranca, ella bota sangre. Aquí esa mata, cuando la echas en agua a hervir, ella produce el agua morada. ¿Ves? Dentro de su lenguaje, esa niñita venía expresando lo mismo. ¿Ves? O sea, la capacidad, como digo, que tienen los niños de ver estos elementales de la naturaleza. Si nosotros, amigos, si nosotros aprendiéramos, vuelvo y le repito, a leer en la obra de Dios, en la naturaleza, nosotros tuviésemos cierta sabiduría. Pero desafortunada y desgraciadamente, debido a nuestra inconsciencia, debido a nuestra degeneración, debido a nuestros defectos, nosotros hemos perdido esas capacidades, hemos perdido esas facultades, hemos perdido esos poderes, y hoy en día por eso estamos sumergidos dentro de una inconsciencia. Pero son enseñanzas solamente. Yo tengo una hijada, hijada de nombre, tiene 8 años. La bauticé nada más de nombre porque nunca la he bautizado. Yo la más comadre, somos compadres, que ahí pasa estar la comadre allá, pero nunca la he bautizado ya. Supuestamente soy el padrino de los 3 hijos, supuestamente, pero ninguna he bautizado ya, comadre. No, lo que es de ellos vivían aquí, vean, después de este patio, allá al lado vivían ellos, ahí vivían con la abuela. Un día estamos ahí, en la casa esa, ellos conocen la noche, la abuela, los padres, etcétera, ya. Y en eso de pronto, era como las 7 de la noche, y de pronto cuando vemos la peladita, la niñita, ella se llama María de los Ángeles, cuando de pronto pega un grito, entonces sintió un grito, ¡ay! Sale corriendo la niñita, de lógica la madre se asusta, ¿qué te pasa, hija? Y la peladita, ¡ay! Porque se calmó. Entonces la abuela le preguntó, ¿qué te pasó? No, lo que pasa es que la matica me habló. Ya. Yo le dije acá, María de los Ángeles, ¿tú qué estabas haciendo a la mata? No, yo le estaba pegando con un palo de escoba. Yo, no, viste, deja de pegarle con ese palo de escoba porque la matica le estaba allá así, o sea, la escuchó a través de sus facultades. Entonces, lo que queremos decir, compañeros, es que nosotros, vuelvo y le repito, en primer lugar debemos tratar bien a las plantas porque hay un alma, una esencia que está haciendo su proceso de aprendizaje. Ahora existen las plantas guardianas, aquellas que nos protegen, que pueden proteger al ser humano de acuerdo a las leyes divinas de cualquier proceso de magia negra. Por ejemplo, la ruda, una planta guardiana, la sábila. Tengo mi sábila. Yo los sábados me voy para un viaje, mi esposa también se va, esa casa queda sola, atrás tengo marihuaneros allá atrás, y a veces llega una prima, hay un muerto, ¿no te da miedo aquí a esta casa sola? Entonces yo, vamos a ver que no, yo tengo un cuidadero. Ay, ¿quién es? No, la parte sábila. Porque ¿cómo eso lo va a aplicar a la gente? Ya, tus cosas me dicen, no, pero sí, ellas son plantas guardianes, ya. O sea, ellas pueden, un proceso de magia negra, estas plantas pueden recogerlos. Ellas pueden recogerlos de acuerdo a las leyes divinas. Entonces, partiendo de ahí, compañeros, no nos queda más sencillamente que hacer un poco de conciencia. No nos queda más que tratar bien a las plantas. No nos queda más que aprender de su sabiduría y utilizar y practicar lo que se llama la elementoterapia. El maestro Samael da muchos informes y muchas enseñanzas sobre los elementales, sobre lo que es la elementoterapia. Cualquier discípulo podría, vuelvo y repito, utilizar esos elementales para su beneficio o para la curación que tú bendices la planta. Eso no es nada del otro mundo, en nombre de Dios Padre, en nombre de Dios Hijo, en nombre de Dios Espíritu Santo. Coges la planta, si la compraste seca o la bautizaste, arráncala con cariño, ya, entonces coges, párate hacia el oriente, rezas un Padre Nuestro y pídele a Dios, Dios mío, Padre mío, yo te pido que a través de esta planta me ayudes a curar de X o Y enfermedad que tenga, que sea tu voluntad, más no la mía. Y ya, y ponla a hervir y tómate. Eso se llama elementoterapia, o sea, eso se llama trabajar con los elementales de la naturaleza. Entonces, cuando ya nosotros hemos hecho el aprendizaje aquí, dentro del reino vegetal, como esencia que somos, se abren las puertas atómica de la naturaleza. Entonces esta alma pasa a ser conectada a otro reino, que es el que estamos dentro de un proceso evolutivo, para entender y no despistarnos de la conferencia. Estamos conectados o nos conectan al reino animal. Entonces en el reino animal nosotros, a través del conocimiento que van aprendiendo ahí las chispas en el alma, va siendo conectada a animales ya más densos, con más capacidades. Por ejemplo, empieza por unos simples animales
y ya va siendo conectado. Uno ve por ejemplo la sabiduría, la inteligencia que tiene por ejemplo el delfín, un animal tan inteligente. Uno ve por ejemplo la fidelidad que desafortunadamente el ser humano no la tiene, la fidelidad que tienen los gansos. Vea, nace el ganso y busca la gansa, y el ganso y la gansa se aparean, y esa es la pareja para toda la vida. Si se muere la gansa, más atrás, no enseguida, se muere el ganso. Pero son unos animales fieles, son unos animales fieles a su pareja. Si el ser humano fuera así, otro gallo cantaría, no hubiera sida, no hubiera gonorrea, no hubiera ninguna enfermedad venérea. Pero como nosotros somos degenerados, y como el hombre tiene la tendencia, nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de buscar 1, 2, 3, 4 mujeres, pero cuando viene la mujer y también coge y se la aplica, como dicen por ahí, entonces ahí sí la mujer degenerada, la mujer no sirve, la mujer. Uno siembra y uno recoge. Con la vara que mide será medido y con ventaja. No hagas con los demás lo que no quieres que hagas contigo, dice en la Sagrada Escritura. O sea, uno debe ser un poco más consciente del comportamiento de nosotros aquí en la existencia. Entonces, todos estos elementales conectados a los animales, entonces van adquiriendo un aprendizaje. Por ejemplo, cuando ya los animales están a un punto de pasar al reino humano, entonces ya ellos van teniendo ciertas habilidades. Por ejemplo, el loro en sí no es que él hable, él repite, pero ya él tiene la capacidad de pronunciar las palabras. Uno ve, por ejemplo, ya entonces van conectándose a los perros. Entonces el perro es el mejor amigo del hombre y el perro ya convive dentro del terreno del ser humano. Entonces ya esos animales quiere decir de que están a un paso de adquirir lo que se llama cuerpo físico o de entrar al reino humano. Nosotros también en este reino, compañeros, debiéramos tratar bien a los animales. Vea, tú tienes un perrito, dale buena comida. Ahora dale de la tuya, de la que tú comes. Y si es natural, mejor. Porque es que a veces tenemos los pobres animales, entonces el ser humano en medio de su arrogancia, en medio de su ignorancia, entonces coge a comprarle purina a los pobres animales. Cuando tú coges un animal y le echas purina, le estás destruyendo la capacidad sexual de ese animal. Le estás degenerando su organismo físico, estimados amigos. A los animales no se les debe dar purina. Pero hoy en día, como todo se ha comercializado, entonces ya hoy hay purina para todo. Hay purina para perro, hay purina para gato, hay purina para conejo, hay purina para pájaro, hay purina para los peces. O sea, a todos les están degenerando a la pobre naturaleza, estimados amigos. Nosotros debemos ayudar a que no destruyan la naturaleza. ¿Cómo es posible que yo conozco una señora, le gustan los animales, le gustan los perros y le gustan las perras, pero no quiere que las perras paren? Entonces tuvo una perrita, pero bueno, tiene el billete, o sea, maneja plata, es millonaria la señora. Parió la perrita, entonces después que la perrita parió, ha hecho 2 partos, al segundo parto la llevó a un veterinario para que le cortaran las trompas a la perrita. Entonces la pobre perrita ahora tiene las trompas cortadas. Esa señora que le manda a cortar las trompas a su perra, ella se gana un karma ante los ojos de Dios. Y ese veterinario, con todo el respeto, que utiliza su profesión para hacer un daño a ese animal, también se gana un karma. O sea, el problema es complejo. Hombre, yo tengo animales. Ahora que estos días me regalaron unos piñones de palomas. Son libres, yo no los tengo amarrados, ahí están. Los estoy alimentando. Aunque de paso me dieron, con los piñones de paloma, uno no se va aquí, pues, ni modo. Ahí tengo que ver con quién decido si me quedo yo o se quedan las palomas ahí. Pero entonces hay que tratarlos bien ya. Cojo esos piñones de paloma. A mí me gustan los animales, sinceramente, me gustan. Ya, me gusta tratarlos bien. Con pan integral, leche, los alimentos, sean buena comida. Yo el otro día tenía un perro que de paso ya se murió el pobre. ¿Y saben por qué se murió? Les voy a echar el cuento. Se murió porque ese perro, porque es que las chispas dentro del reino animal y muchas veces dicen como que no quieren aprender, como que son brutas, y una como que viene un poquito más degenerada que otra. Que a ese perro, cuando llegaba la hora de aparearse, que se calentaba, como dicen por ahí, ese perro se me perdía de la casa. Coronel se llamaba. Ese perro, había perras por ahí y ese tipo no quería saber ni de comida, nada, duraba como 8 días perdido. A los 8 días venía así todo así flaco, así, se acabó. Se acabó rapidito el pobre perro. No sé por qué, bueno, será eso ya. Comía, y se perdía.
tú lo conoces, se perdía el pobre coronel ya. Ustedes son así desafortunadamente. Pues lo que les quiero decir, ese perro que ha llegado, buena comida, arroz integral, se hacía pescado, medio pescado para el perro. O sea, no sé, así hay que tratar a los animales. Pero la pobre gente, a veces no, que quiero tener pájaros, ahí está en la naturaleza. Ustedes dos. De aquí había un amigo, él vivió aquí en el Anael. Él ahí hizo una pila de madera, si no estoy mal. Ahí colocó una agua con maíz, cosas así. Y aquí llegaban los pajaritos, hace años. Ellos llegan donde realmente la gente los quiere. Porque querer los animales no es tenerlos encerrados. Pero cogen a los pobres pajaritos y los tienen encerrados en unas jaulas, en unos espacios ahí de prácticamente 30 centímetros por 30. Entonces ese pobre pajarito se le van atrofiando las capacidades. Los pájaros son para que estén en el aire. Sería lo ideal. Sería lo ideal, estimados amigos. Pero no, queremos tener pájaros encerrados y de ñapa quieren darle purina para rematar. De pobre animalito, dime tú. ¿Qué tal que a uno lo cogieran de pronto habitantes de otro planeta o aquí mismo y lo encerraran a uno en un espacio de 1 metro por 1 metro y sencillamente le dieran comida a uno? Se vuelve loco uno. Entonces lo mismo en la naturaleza, amigos. Uno no debe tener animales encerrados. Uno debe volver a tratarlos bien. Sería lo ideal ya. Estaba hablando con una amiga en estos días, que está aquí, pero no vamos a señalar ahora, para no hacerle crecer su orgullo. Me decía que ella trabajaba en una casa. No quiere rellenarle. Ella trabajaba en una casa, sí, ¿verdad? Trabajaba en una casa y empezó a echarle comidita a unas palomitas. Y me dice ella que mejor dicho que como que al mes, a los 2 meses, X tiempo, esa casa, mejor dicho, llegó una cantidad de pájaros de toda clase. Y llegan. Ellos saben de que ahí los tratan bien. Pero ese que quiere cogerlo, ese olvídate. Ellos perciben para entender esto, amigos. Entonces, no es correcto. Todo aquel, perdónenme, discúlpenme, y no estamos en contra de las costumbres, ni de los anhelos, ni de los deseos de cada quien, pero hay que hacer conciencia. Y todo aquel que tenga un animal encerrado se gana un karma, porque le está violando las leyes divinas, le está quitando la libertad que tiene ese animal. Si tú tienes un perro y lo tienes amarrado todo el día en el patio, tú le das un karma. Deja que salga el pobre perrito, déjalo que camine, está vigilante, llámalo ya. Si tú tienes allá unos peces, pero si los tienes encerrados, te ganas un karma, porque los pobres pececitos son para ellos, para que estén en el mar. O sea, Dios ha hecho las cosas perfectas y ha puesto a cada ser vivo en su hábitat. Eso hay que comprenderlo. Y cuando el ser humano lo comprende, no siente la necesidad de prisionar a los pobres animalitos. Es la realidad de la vida, estimados amigos. Entonces, cuando ya nosotros, ahora en este espacio, aquí por ejemplo, en el reino animal, los animales, como te digo, a veces, yo no sé, o sea, la verdad es que no podría afirmar de que los animales tienen defecto, porque sería hablar algo que no he comprobado. Pero lo que he visto hay veces en la convivencia con los animales me da para afirmar de que ellos como que se la desquitan, yo no sé. Porque es que ¿qué día llevó mi esposa una perra a la casa? Una frescule, ya que se llamaba la perrita, muy bonita. Esa perrita, pues sabes que esos frescules son juguetones. Ellos como que están dentro de ese aprendizaje, ellos no muy poco eso de rabia, muy poco, ellos son más juguetones. Pero entonces yo tengo mis gallinas, o tenía. Y esa perrita, cuando entró, esa perrita vivía en un 5.º piso, no tenía patio, esa perrita nunca había visto una gallina, y esa perrita el día que entró a la casa, cuando vio la gallina, empieza a correr a las pobres gallinas. A una me le quitó la cola, a otra cuando ya me mordió la otra, y ahí sí está la cosa fea. Mejor dicho, no me la he comido yo para que la venda autómata, y es para entre mí. Entonces, tenía una gallina que se la tenía montada, así, que la pena que la y la pobre gallina, y el cipote, ya esa bola que le mochó varias veces la cola. Entonces yo ven acá, cogí a la perrita y la amarré, y está castigada ahora por meterte con la gallina, le digan así, porque ellos escuchan, ellos nos entienden, nosotros somos los brutos, porque nosotros no entendemos el lenguaje de los animales, pero ellos sí nos entienden. Cuando yo amarré la perrita, a las pocas horas salgo al patio y veo la gallina así.
Dice por ahí como gallina mirando sal, no sé qué sabe el significado. Le metió otra vez, al rato salgo y vio la gallina que iba así. Y coge a la pobre perra a darle picotazo. Yo no sé si la estaba desquitando o qué, no sé, pero a darle picotazo a la pobre perra. Y me tocó coger la gallina y encerrarla. Y dije, mejor dicho, sin potes enemigos que tengo yo aquí ahora. Pero ustedes, son los animales. O sea, son los animales, compañeros, ya. Y uno puede aprender de ellos, sinceramente, ya. Pues digo, la fidelidad del ganso, la sabiduría que tiene el perro no es resentido. Porque ellos no razonan ya. Un perro tú lo eches y él viene ratito. Entonces, estos animales, que a través de ellos hay un elemental, hay una esencia conectada, cuando ya ellos están, vuelvo y te repito, para pasar al reino animal, humano, cuando ya ellos han hecho su aprendizaje respectivo, entonces los maestros Tebas abren las puertas atómicas de la naturaleza y son conectados al reino humano. Nosotros, como esencia, como alma, que venimos dentro de ese proceso evolutivo, dentro de los diferentes reinos de la naturaleza, volvemos otra vez al estado humano. La naturaleza es sabia y nos da su ejemplo, y la naturaleza no da saltos, porque se afirma por ahí a través de unas teorías deformadas que el ser humano cuando se muere dice que dentro de la deformación de la reencarnación y que va a meterse en un burro, en un perro, etc. No, eso es dentro de un proceso de la naturaleza, no es así de la noche a la mañana. Entonces aquí nosotros al ingresar como esencia, cuando nos conectan a la cabeza de un esperma para que fecunde un óvulo, nuevamente nos regalan 108 vidas. O sea, nuevamente la divinidad nos va a dar la oportunidad para que nosotros alcancemos ese estado angélico. Nuevamente nos va a dar la oportunidad para que nosotros nos dediquemos realmente a hacer un trabajo por nuestra alma, para que nosotros alcancemos la perfección espiritual, para que nosotros alcancemos la sabiduría. Y para nosotros alcanzar la sabiduría y la perfección necesitamos sencillamente practicar la síntesis de todas las religiones. Y la síntesis de la religión, compañeros, no es más que practicar o trabajar sobre los tres factores de la revolución de la conciencia. La revolución de la conciencia, estimados amigos, es la que nos lleva realmente a ese estado angélico. Si el ser humano no se revoluciona contra sí mismo, si el ser humano no se enfrenta a sí mismo, a sus apegos, a sus debilidades, a sus anhelos, a sus deseos, el ser humano pierde el tiempo en la existencia y el ser humano jamás y nunca puede alcanzar la perfección. Dice la Biblia, el cielo es de los valientes. El cielo es de los valientes y los valientes lo han tomado. O sea, aquellos que se enfrentan a sí mismos son los que pueden estar dentro de ese estado angélico. Pero nosotros, amigos, para practicar esta revolución de la conciencia, necesitamos empezar por morir. Siempre se ha hablado de una muerte mística. San Pablo dice, cada día muero y me acerco más a la meta. Cristo en la Biblia dice, los enemigos del hombre están dentro de su propia casa. Son palabras más, palabras menos, en símbolos, en parábolas, pero que siempre reducen a lo mismo, a que el ser humano elimine sus defectos psicológicos. Cuando nosotros, amigos, compañeros, cuando nosotros nos dedicamos realmente a estudiarnos a sí mismos, cuando tú empiezas a estudiar tu rabia, esa rabia que tú tienes cuando tú de pronto vas a pelear con tu esposo, con tu esposa, y de pronto piensas y dices o exclamas, ahora que venga, le voy a decir que es un bruto, que no sirve, que vaya con cosas, le pego y tal, y haces esa pelea en tu mente, ahí se está manifestando una ira, ahí hay un demonio, hay un defecto que sencillamente está esperando de que tú le des la oportunidad para que se materialice, actuar y cometer la misma pelea de toda la vida. Y pasamos 15 años, 20 años al lado de nuestra pareja y son 20 años que nos tiramos los cuchillos, son 20 años que se mienta la madre, son 20 años donde no hay una paz, son 20 años donde no se comprenden y después de 20 años ya cuando están todos viejos ya tienen que separarse. Hombre, eso no tiene gracia. Eso no tiene gracia, sinceramente. Ahora, no es fácil donde hay dos personas con defectos, pero donde hay dos personas con defectos y el uno está practicando el autoconocimiento y el uno está conociéndose a sí mismo y el uno está eliminando sus defectos, ahí sí puede haber una paz y una tranquilidad y una armonía, porque para pelear se necesitan dos, a menos que uno solo se dé contra la pared, sería lo único. Es lo único ya.
Si de pronto, con todo el respeto, ustedes que tienen un aspecto así como de, que parece que ni siquiera se dieran una mala mirada, parece que se ven tan así, tan bonitos. Si de pronto tú llegas a la casa un poco a corto molesto, no te pagaron, lo que sea, etcétera, y te dice tu mujer, mía, ¿qué? Tráete la plata. Nada, mía, no me pagaron. Ay, entonces, ¿cómo vamos a pagar esto? Y empieza ya a discutir, a insultar, etcétera, y a insultar y a decir lo que ella dice, etcétera, o a pensar. Pero si en esos momentos la otra persona empieza a conocer lo que piensa o lo que siente, si en ese momento tú piensas, ay, ¿ahora qué va? Bueno, empieza una cantidad de pensamientos y tú te dedicas a eliminar esos pensamientos, ahí estás muriendo místicamente, ahí estás practicando el primer factor de la revolución de la conciencia, ahí estás logrando un dominio de la situación y ahí puedes cambiar una situación porque estás conociendo tus defectos, estás apelando a una fuerza superior a la mente que es la Madre Divina y sencillamente expresas, Virgen, Madre de mi Cristo, elimíname este pensamiento y este defecto que quiere insultarla, que quiere golpearla, que quiere echarla, etcétera, y no pasa nada. Eso, compañeros, es el morir. Y todo aquel que practique ese morir, todo aquel que aprenda a eliminar sus defectos, va alcanzando grado de sabiduría. Y de hecho y por derecho se convierte en un estudiante gnóstico, aunque tenga una conferencia apenas de estar escuchando, porque la gnosis es práctica. Y debemos nacer por segunda vez del agua y del fuego. Debemos utilizar sabiamente nuestras energías sexuales. Debemos practicar la magia sexual. Debemos aprender a transmutar nuestras energías, porque el día que el ser humano aprenda a conservar y transmutar sus energías, ese día el ser humano se encamina hacia un nacimiento segundo. Ese día el ser humano se encamina hacia el nacimiento del Cristo. Ese día van naciendo todas las posibilidades, facultades de nuestra alma. Y necesitamos sacrificarnos por la humanidad. Compañeros, morir, nacer y sacrificio por la humanidad es la síntesis de todas las enseñanzas, es la síntesis de la gnosis. Y todo aquel que practique estos tres factores en una forma equilibrada alcanza un estado angélico, se libera de la rueda del samsara, se libera del dolor, del sufrimiento, se va liberando del karma. Por eso nosotros, amigos, para eso nos dan 108 vidas, para que cada uno sencillamente consiga lo que debe conseguir en la tierra, que es la verdad, el amor y la justicia. O como dice la Biblia, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, al practicar estos tres factores, nosotros podemos alcanzar la perfección. Si no lo hacemos así, si pasadas 108 vidas y no alcanzamos ninguna perfección espiritual, nuevamente nos sumergimos dentro de una involución dentro del reino de la naturaleza, para después de pasar por los mundos infiernos, volver por un proceso evolutivo. Esta rueda o este círculo, compañeros, nosotros la damos 3000 veces. O sea, 3000 veces estamos dentro de esta existencia, metidos dentro de la evolución, y la evolución con ciclos de 108 vidas, para ver si así alcanzamos la perfección. Si al cumplir los 3000 ciclos nosotros no hacemos nada, porque desafortunadamente nosotros nos apegamos, nos contentamos con todas las migajas de la tierra. Desafortunadamente nosotros nos fascinamos con la parte material. Desafortunadamente nosotros nos hemos quedado con el reino de la tierra, como nos dice la Biblia. Hay dos reinos, el reino de los cielos y el reino de la tierra. El reino de la tierra es para la gente que anda en una mecanicidad. El reino de la tierra es para la gente que anda dentro de sus apegos, dentro de sus fascinaciones, dentro de sus deseos. Ese es el reino de la tierra. Si nosotros nos quedamos dentro de ese reino, desafortunadamente nosotros ingresamos al lugar de donde vinimos, que es el absoluto, pero ingresamos con una chispa fracasada, sin tener conciencia de la maestría. Entonces, amigos, se está dando la oportunidad en estos tiempos. No perdamos el tiempo, sinceramente. Sintamos un poco más la necesidad de conocer y de practicar estos estudios. Ya les dije, no hay tiempo y no hay edad. Porque muchas veces llegamos a pensar, no, pero es que yo estoy viejo, ya estoy... No, para la gnosis no hay tiempo y no hay edad. Lo que hay es que el ser humano tenga una disposición y tenga una madurez espiritual. Si tenemos esos aspectos, logramos algo en esta existencia.